Sí, buenos días a todos, a todas y a todes presentes y también a quienes nos acompañan virtualmente. Estamos en la segunda jornada de este sexto Congreso Internacional entre Salud y Educación, organizado por la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba. Nos es un gusto y un placer darles a todos la bienvenida al panel número 2, que se titula Prácticas socioeducativas e intervenciones comunitarias, alternativas para afrontar las desigualdades sociales en la región. Y antes de presentar a quien nos acompaña, que es el doctor Silva Valerio, les quiero compartir desde donde también en la carrera de Pedagogía Social fuimos pensando el día de ayer, que fue un encuentro de Pedagogía Social en clave latinoamericana, porque estamos ante un momento muy especial en donde también nos estamos preguntando e involucrando en este mirar en profundidad el qué decir de la pedagogía social como un oficio, como una profesión, que se constituye en sus diversas dimensiones como una ciencia social, como un debate respecto del estatuto epistemológico y político que define en vínculo a su objeto de estudio, que es la educación social, como una disciplina analítica en tanto que descompone cada uno de los elementos de las diversas formas en las que se presenta la educación social y en relación a la formación de sus profesionales. Una pedagogía social construida desde la praxis, diría Freire, con una mirada crítica en la realidad social, una mirada y una acción política que opera sobre las desigualdades e injusticias sociales, sobre el desigual acceso a bienes materiales y culturales, con un horizonte de sentido político que pone en el centro la emancipación y la transformación social. Una pedagogía de la práctica que en diálogo con las diversas intervenciones sociales construye su carácter teórico y reflexivo. Una pedagogía situada en contextos pujando incansablemente por generar mejores escenarios de aprendizaje y ejercicios de derecho. Siguiendo en palabras de una colega y compañera muy querida, Karina Torta, una pedagogía crítica se define como una instancia de formación y aprendizaje ético y político, que incide en las formas de producción de las subjetividades, en los procesos de construcción y circulación de valores en la generación de prácticas sociales. Y también para cerrar, en este sentido, creemos que la pedagogía social se vincula estrechamente con la demanda de los cambios sociales, económicos, políticos y culturales, por lo que se vuelve central comprender que la intervención profesional de pedagogos, pedagogas, pedagogues sociales es y será una construcción histórica, social, de transformación. Habiendo hecho esta introducción en el marco de cómo concebir estas prácticas socioeducativas que no solo las transita la pedagogía social, sino también la psicopedagogía, el profesorado de educación especial, la psicomotricidad, que son nuestras 4 carreras en la facultad. Damos lugar a la presentación del doctor Diego Silva Valerio, educador social, magíster en Psicología y Educación en la Universidad de la República Oriental del Uruguay, viene de lejos, está desde ayer con nosotros, doctor en Psicología también de esta universidad, investigador del Sistema Nacional de Investigaciones, Agencia Nacional de Investigaciones e Innovación, docente e investigador del Departamento de Pedagogía Social y del Departamento de Prácticas Educativas Sociales del Instituto Académico de Educación Social.
coordinador del proyecto de acompañamiento socioeducativo a adolescentes en transición a la vida adulta y en procesos de autonomía en interdependencia en la Barca, Organización de la Sociedad Civil. Y recientemente publicó, entre uno de los tantos libros que le conocemos y hemos leído desde la pedagogía social, el libro Adolescentes y vínculo educativo, esculpir relaciones con lo social. Y como verán, alguien que ha transitado mucho camino, mucho hacer, mucha escritura de sus experiencias, y va a estar acompañado también luego con el doctor Alfredo Juan Manuel Carballeda, que para aviso de todos, estamos viendo cómo y en qué momento se va a poder conectar. Él lo va a hacer virtual porque está en un viaje y en situación de tránsito. Eso es lo que nos acaba de decir, pero que cree poder llegar a poder estar con todos nosotros. Así que, dicho los avisos y también el eje desde donde pensar estas prácticas socioeducativas como prácticas de la intervención, doy lugar con un gran honor de tenerte ahora, de escucharte y también de que nos compartas tus ideas. Bueno, buenos días. Es un placer, es un gusto estar aquí con todos y poder generar un espacio ahí de conversación, de intercambio y de conversación sobre estos temas que sí, que nos involucran desde hace muchísimos años en nuestra vida, ya en fases casi obsesivas por pensar estos asuntos, con lo cual, digamos, el repertorio de cosas habla más de la vejez que de otra cosa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No podemos sustraernos del tiempo lineal como hablábamos ayer. A ver, bueno, un poco ahí, hay algo ahí de mi trayectoria que tiene su inicio en el trabajo más de organizaciones de derechos humanos. O sea, yo no entro a la educación social directamente, sino que entro por un puente que fue de ser estudiante de Derecho en la Universidad de la República y dedicarme más a la militancia universitaria que a estudiar, aunque avancé bastante en su momento. Y en ese camino, en los 90, me encontré trabajamos mucho. Fui secretario de Derechos Humanos del Centro Estudiantes y ahí organizábamos un montón de eventos. Y bueno, ahí nos encontramos con la Convención sobre los Derechos del Niño, con un montón de prácticas, y ahí empecé a trabajar y a militar en una organización que terminé siendo educador en un programa de libertad asistida sin tener formación educativa, sino formación al año que estaba ahí trabajando. Dije, bueno, voy a tener que optar y ir por una cuestión un poco más profesional y no ser un practicante ahí que anda a tientas viendo qué puedo hacer. Bueno, ahí arranqué la carrera de Ciencia Social y dejé el derecho para siempre, al menos formalmente, y entonces hay algo ahí en ese recorrido que me conecta en esto de pensar, digamos, la educación social asociada, digamos, a una base de principios que tiene que ver con los derechos humanos y con los derechos de las personas. Y que la educación y los educadores y las educadoras y las sociopedagogas y pedagogos sociales somos un medio para otra cosa, que tiene que ver con promover los procesos de acceso a la cultura de las distintas poblaciones con las cuales nos toca trabajar, ¿no? Y ahí yo creo que nosotros en Uruguay ubicamos un foco muy, muy, muy importante, que es plantar cierta bandera en relación al trabajo pedagógico del educador social, porque venimos de una tradición y de una historia. Oscar ayer hacía referencia bastante explícita a eso, donde nacemos en instituciones creadas para lo tutelar, para lo asistencial y para lo punitivo. Y apenas nos distraemos un poquito, eso que está en nuestro hábitus de la cultura institucional, las prácticas tienden hacia ahí y perdemos el eje de lo educativo. Entonces, ahí hay una atención o una atención en esto de lo profesional
que tiene que ver con pensar lo pedagógico y tratar de sostenerlo de forma muy consciente y deliberada. De lo contrario, nos gana el currículum oculto, nos gana la cultura institucional, nos gana esa pulsión de controlar a los otros, de reprimirlos un poco, de asistirlos. Entonces, ese es un factor que es como bien determinante. En segundo lugar, a partir digamos, también por modalidad, o sea, a mí no me gusta leer en este tipo de encuentros porque así hay algo ahí de la oralidad justamente y poder adaptarme un poco, si bien tenía pensado algunas cosas que quería plantear en este panel, digo, lo terminé de definir ayer de tarde después de la jornada de ayer y me hacía frente al título ¿no? De prácticas socioeducativas, intervenciones comunitarias, alternativas para afrontar las desigualdades sociales en la región, y me trataba de preguntarme, decir, bueno, ¿qué puede hacer la pedagogía social, la educación social, como campo de saber y como campo de acción ante la desigualdad, ante factores de carácter tan estructural, ¿no? Y que están tan arraigados en nuestra región, que lo sabemos de estudios de hace 30 años, la región más desigual del mundo sigue siéndolo. Y ahí trataba de también un poco en base a los distintos trabajos e investigaciones que venimos realizando, decir, bueno, ¿cómo se construyen prácticas que aborden esto de la desigualdad, ¿no? Y cuáles son los focos y los énfasis que tenemos que hacer. Y ahí yo voy a pivotear como en dos planos, ¿no? Un plano que tiene que ver más con lo micropolítico, ¿no? Con lo pequeño, con lo chiquitito, que es lo sustancial en nuestra profesión, que es el trabajo socioeducativo con las personas, ¿ah? Y que a veces no le prestamos tanta atención. Ahí, teóricamente, nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo con el pensamiento de Bruno Latour, y Bruno Latour ahí nos conecta con todas las producciones de Gabriel Tard, un sociólogo francés anterior a Durkheim, ¿no? Y que piensa esto de la relación entre la estructura social y los individuos distinto a Durkheim. Y una de las cosas que rescata Tard tiene que ver con esta cosa de decir, bueno, la sociedad se explica no por los condicionamientos de la estructura, sino por una multiplicidad de pequeñas prácticas que explican lo grande, ¿no? Y él dice, bueno, lo chiquito explica lo grande, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva teórica, el poder dimensionar los efectos, o sea, el pensar las prácticas cotidianas como un componente central en esto de las alternativas a la desigualdad, porque, digamos, las desigualdades son muy heterogéneas, lamentablemente, y que muchas veces tendemos a quedarnos en la dimensión de lo socioeconómico, que es un componente fundamental para la mejora de las condiciones de vida, pero no le prestamos tanta atención a la dimensión cultural y sociocultural, que es un factor determinante para estar en sociedad, ¿no? Y a veces pensamos esta cuestión de decir, bueno, los que no están, o sea, todos estamos, o sea, ocupando posiciones distintas o ocupando posiciones subordinadas, pero estamos todos. No hay un afuera, o no es posible un afuera. Incluso en las condiciones más aberrantes de existencia, esas condiciones aberrantes forman parte de esa configuración social. Entonces, desde esa perspectiva, una de las cuestiones que puede hacer la pedagogía social es pensar en ese plano de las prácticas. O sea, cuáles son las mejores prácticas posibles que podemos desplegar en los distintos escenarios institucionales y comunitarios donde nos toca hacer, ¿no? Y esto tiene que ver con algo del orden de la profesionalización, con algo de nutrir ese hacer, no solamente de las tradiciones, las representaciones sociales, los imaginarios, sino también de la investigación o el conocimiento que podemos generar mediante la investigación de cuáles son las mejores estrategias de trabajo socioeducativo. Después hay un segundo plano que tiene que ver con lo mesopolítico, ¿no? Con todo el plano de los diseños de los programas y el plano macropolítico. Entonces, en esos otros dos hay algo ahí de la acción colectiva, ¿no? De
quienes formamos parte de las profesiones y que nos nucleamos en organizaciones, en asociaciones profesionales, gremiales, de distinto orden, que debemos poner el foco en cuáles son los efectos de las prácticas y de las políticas, ¿no? Entonces, ahí hay como dos planos de acción que tentativamente pueden ir respondiendo algo de qué puede aportar la pedagogía social o la educación social en este campo, digamos, de la desigualdad. Allí nosotros venimos trabajando hace unos cuantos años en utilizar algunas herramientas para el análisis de las prácticas, de los programas, de los proyectos y de las políticas públicas, y utilizar una herramienta propia de nuestro campo disciplinar, ¿no? En particular, tomamos ahí el libro de 1990, Modelos de Educación Social de la Época Contemporánea, de Violeta Núñez, que es la tesis doctoral, y desde ahí el concepto de modelo generamos algunas alteraciones, ¿no? Por un lado, ella lo que propone es esta cosa, es decir, bueno, la unidad básica de cualquier relación educativa implica una relación ternaria, un sujeto, un agente y unos saberes, unos contenidos culturales. Si no hay tres en ese juego, no es una relación educativa, será una relación de otro tipo, de otro orden, valiosa también o no, pero que es otra cuestión. Un cuarto elemento, la cuestión metodológica. El quinto elemento, los marcos institucionales. Y nosotros desde hace tiempo, de 2016, en distintos proyectos de investigación, venimos incorporando la dimensión de las materialidades, de los objetos, de las cosas que utilizamos los profesionales en el desarrollo de nuestras prácticas. Esto lo iniciamos en 2016 en un proyecto en conjunto con el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, y nosotros el Departamento de Pedagogía Social, que bueno, ahí Óscar trabajó en toda esa primera etapa, y nosotros veníamos digamos, con esta impronta más teórica, más conceptual, de pensar desde la teoría del actor-red, esto que trae Latour, que dice, no, bueno, no, hay que pensar a partir de romper un poco la racionalidad moderna, ¿no? Entre la decisión entre naturaleza y cultura, entre humano y no humano, y pensar en las configuraciones híbridas. Ahí, digamos, como el ejemplo más accesible, al menos para iniciar a pensar eso, nosotros lo ubicamos en un texto, un libro de un pedagogo uruguayo, Julio Castro, que fue escrito en 1942. Bueno, Julio Castro, maestro, periodista, fue detenido y desaparecido en la dictadura militar. Y escribió un libro que se llama El banco fijo y la mesa colectiva. Entonces, ese texto, que en el título coloca los objetos emblemáticos del mobiliario escolar, él ahí propone, digamos, Latour escribió su teoría, ¿no? La esperanza de Pandora es del 79, ¿no? Con lo cual, digamos, no hay vínculos allí, sino un ejemplo muy concreto de cómo la pedagogía ha pensado en las materialidades, ¿no? Y ahí Julio Castro, para poner en diálogo, ¿no? la incorporación de la pedagogía nueva en la pedagogía uruguaya, coloca un texto donde presenta lo que sería la escuela tradicional, la escuela nueva, y la representa con los objetos de mobiliario. Digo, no me voy a meter en detalles en eso, pero básicamente lo que dice, bueno, el banco fijo, ¿no? El pupitre, como le dicen ustedes, no es un objeto de mobiliario al azar, sino que fue construido, ¿no? Con las investigaciones de los higienistas españoles para que los niños cabieran allí y cumplieran, estuvieran en una posición correcta para estudiar, asumiendo que ese banco era el precursor de una pedagogía y una psicología, ¿no? En tanto el niño aprende solo, quieto y en silencio, ¿no? Entonces ahí Julio Castro va a ponerte en discusión toda cómo la mesa colectiva en el pensamiento de Dewey instala, digamos, otra forma de entender al niño, ¿no? En tanto el niño aprende con otros, en comunicación y en movimiento. Ahí, en este ejemplo que todos podemos entender, vemos muy claramente la cuestión
la capacidad de agencia de las cosas y de los objetos que utilizamos, ¿no? Si pensamos en las prácticas socioeducativas en ámbitos de encierro, ¿no? Las rejas, los perimetrales, las esposas, los grilletes, no sé, el alambre de púas, etcétera, etcétera, son dimensiones de la práctica educativa que genera un conjunto de condicionamientos. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros a estos 5 elementos que Violeta Núñez trae ahí en 1990, incorporamos un sexto que tiene que ver con esto de las materialidades. Eso nos permite, a partir de esas dimensiones, pensar, decir, bueno, construir dos instrumentos. O sea, la idea de modelo funciona como un instrumento en 2 planos. Como un instrumento analítico, una suerte de máquina óptica, que me permite decir, bueno, una práctica educativa, un proyecto educativo o una política educativa, en esos 3 niveles, la podemos observar a partir de cuál es el lugar del sujeto de la educación, ¿no? ¿Cómo se lo enuncia? ¿No? ¿Es un estudiante, es un alumno, es un preso, ¿cómo se lo enuncia? ¿Cuáles son las decisiones que puede tomar? ¿No? ¿Cuál es el margen de acción y decisión que ese sujeto de la educación tiene en esa práctica? Lo mismo sobre el agente de la educación, ¿no? Un educador, un profesor, un maestro, una sociopedagoga, una pedagoga social, un educador social, o un facilitador, ¿no? Hay muchas formas de nombrar las figuras educativas en nuestra región. Bueno, ¿qué funciones cumple? ¿Qué hace? ¿Qué le está encomendado? Después, la dimensión más de los contenidos, de los saberes, y ahí también, dependiendo de la perspectiva teórica a la cual adhiramos, vamos a poder enunciar eso de una forma distinta y darle una organización diferente, desde cuestiones muy rígidas, con currículum prescriptivos, hasta orientaciones muy generales. Después la dimensión metodológica, ¿no? Que tiene que ver con el cómo. Si los contenidos culturales son el qué, la metodología es el cómo. Y ahí aparecen un montón de formas de llevar adelante eso. Y después la dimensión institucional, que en nuestro campo, capaz que en el campo de la educación escolar, las cosas son un poco más claras. En nuestro campo, muchas de las prácticas que desarrollamos se inscriben en el marco de otras políticas. Pensemos, no sé, el complejo Esperanza, y bueno, ahí hay un atravesamiento en el CENAF de cuestiones que tienen que ver con la protección, lo tutelar, con las políticas punitivas, la política de seguridad pública, y ahí se inscribe la dimensión socioeducativa como una más, y a veces como una más subordinada a las otras, ¿no? Entonces, pensar la dimensión institucional es como un aspecto muy, muy significativo y muy clave. Y por último, bueno, en el momento que sea, esta cuestión de las materialidades, de las cosas, que podemos inscribirlo en lo metodológico, que podemos pensarlo en relación a los aprendizajes, a los saberes, ¿no? De hecho, no sé, por ejemplo, Bernard Charlotte habla de que hay un tipo de relación con el saber que es a manipular cosas, ¿no? O sea, si voy a aprender a cocinar, la práctica de cocinar implica manipular un cuchillo, prender el fuego, ¿no? Dominar la temperatura. Entonces, los objetos allí, ¿no? Un cuchillo, una tabla, los alimentos, la cocina, el horno, las ollas, las asaderas, nos dan ahí un conjunto de arreglos que, pensando, no sé, en un área de trabajo en la que yo estoy, que es los procesos de autonomía de los adolescentes, bueno, tienen que aprender a dominar todos esos objetos. Entonces, esto de las materialidades pueden entrar también como parte de los contenidos. Lo mismo, por ejemplo, no sé, también en relación a adolescentes en procesos de autonomía, la gestión y la administración de recursos económicos, ¿no? La administración de la plata, ¿no? Que es desde cuestiones básicas como los criterios de seguridad, que es, bueno, no sé, tengo una cuenta, lo guardo y demás. Una viñeta, entre paréntesis, ayer, la semana pasada discutiendo, una adolescente muy ahorradora, juntó, a ver, para puesto en dólares, no sé, como $2.500, y como no confía en los bancos, lo cual es una actitud bastante lúcida, guardaba en una residencia estudiantil, en un cuarto compartido, sus $2.500 en un, no sé, entre el colchón, no sé bien dónde en concreto. Y nosotros desesperados diciéndole, o sea,
tenés más chance de que te lo robe alguien ahí que el banco. Entonces, lleve, señora, esa plata y coloquen en una cuenta. Entonces, desde esa cuestión hasta la dimensión de la toma de decisiones. Es decir, bueno, tengo este presupuesto, ¿no? Para vivir este mes, bueno, ¿cómo organizo eso? Y en el mundo actual, donde las demandas de consumo son tan hiperexcesivas, bueno, hay una tentación ahí y, bueno, no sé, lo que nosotros vemos, todos los adolescentes toman pésimas decisiones durante un tiempo hasta que van aprendiendo, ¿no? Entonces, ahí el método es relevante, porque uno puede hacer una cosa muy prescriptiva, decir, bueno, para que tú no te desorganices, nosotros te manejamos la plata, una cuestión bien tutelar, o, bueno, tenemos que el error, el equivocarnos, el fracasar, es una parte sustantiva de la estrategia de trabajo y la incorporamos como forma de aprender por la experiencia, más con los adolescentes, donde en general tienen una cuestión bastante confrontativa con el mundo adulto y muchas veces lo que le digamos necesitan comprobarlo empíricamente en su propio cuerpo, no van a aceptar el consejo y van a cambiar su práctica, ¿no? Entonces, este concepto de modelo con esos 6 elementos nos permite una cuestión descriptiva, nos permite mapear. Y ahí la segunda función, que es pensar estas categorías como un instrumento de invención, de creación, de inventar nuevas prácticas. ¿tá? Y acá conecto con algo que mencionaba ayer, pero que capaz que me gustaría desarrollarlo un poquitito más. Vos me decís con el tiempo, porque yo ahí me manejo, puedo hablar 20 más o acotarme. Y tenemos novedades, perfecto. No tenemos novedades. Ahí va, perfecto. Hace unos cuantos años me compré el libro Repensar la pedagogía, el de Philippe Mérier, y leyéndolo me sorprendo al final del libro que había 2 bibliografías. La bibliografía de los pedagogos y la bibliografía general del libro. Entonces, él, para hacer, discriminar qué libro correspondía a qué categoría, utiliza un concepto de pedagogo que desarrolla Jean Housset, un pedagogo francés, que está por ahí en un artículo de 2015 que se llama Formar en Pedagogía, sí, pero ¿cómo? Que él dice, un pedagogo es un practicante teórico de la acción educativa, ¿no? Donde reúne de manera dialéctica teoría y práctica en la misma persona. Eso es lo que va a decir y que es distinto al teórico de la educación, a los que hablan de la educación como una práctica de otros o teorizan sobre eso, ¿no? Entonces, él lo que pone el foco es decir, bueno, en alguien que piensa su hacer, reflexiona, transforma su práctica y la conceptualiza y la escribe, ¿no? Y piensa esto como un proceso dialéctico, ¿no? Donde entran como 2 dimensiones. Por un lado, la elucidación, ¿no? Esto que plantea Castoriadis de pensar lo que se hace, ¿no? y para saber lo que se piensa, y la transformación de la realidad, es decir, frente a eso que observo, voy transformándolo, ¿no? Y eso configura, digamos, un circuito entre que suelda a esto que aparece separado, digamos, de la teoría y la práctica y pensar en esto del practicante teórico. Entonces, desde esa perspectiva, y asumiéndonos como pedagogos en esto de que llevamos adelante prácticas educativas reflexivas que tienen un sentido para nosotros y que las vamos modificando, o sea que no implementamos un protocolo, no seguimos un modelo de atención, sino que en situación de trabajo vamos alterando. Este concepto de modelo sirve para poder ordenar a partir de un mapa descriptivo de cómo una práctica funciona, generar distintas alteraciones a los procesos de trabajo, a partir de decir, bueno, estamos teniendo, digamos, una concepción de qué es lo que hace un educador que tiene estas características y capaz que no está tan bueno de esta manera. Probemos esta otra, ¿no?
nosotros, no sé, por poner un ejemplo, en este proyecto que coordino, nosotros veníamos hace mucho tiempo trabajando procesos de autonomía con adolescentes del sistema de protección. En un momento trabajábamos con adolescentes en situación de discapacidad, pero que no venían con la etiqueta puesta. ¿Ah? En un momento nos proponen si nos interesaba hacer un proyecto específico para adolescentes que hace mayores de 20 años que estaban dentro del sistema de protección, que no tenían la posibilidad de egresar hacia ningún lugar, que las instituciones no los recibían cuando venía con la etiqueta, y si queríamos presentar una propuesta. Ahí, con otra compañera que trabajábamos en ese momento, veníamos con un proyecto en la formación de educadores, un proyecto de investigación que era sobre pedagogía social y diversidad funcional, ¿no? Un poco esa perspectiva ahí como anclada en la concepción teórica ahí de Jordi Planella, que es el catedrático de pedagogía social de la UOC, Asunpie Balaguer, que es un educador social con una amplia experiencia en el trabajo con personas con discapacidad. Desde esa perspectiva, entonces dijimos, bueno, presentamos una propuesta. Y cuando una de las cosas que ahí identificábamos es, bueno, estos adolescentes van a requerir más acompañamiento del que nosotros damos usualmente, porque si no, ¿por qué no los atendíamos antes? ¿No? O sea, no podemos llamarlos para hacer lo mismo. Entonces, a partir de ahí, y no, que hay muchas figuras ahí, el acompañante terapéutico, hay muchas, nosotros dijimos, vamos a inventar una que es el ABD, acompañante de la vida diaria. Y pongamos ahí arrancó trabajando una estudiante de último año de educación social, que venía con una experiencia de trabajo en prácticas en salud mental y discapacidad, y inventamos como esa función. Entonces, a partir de ese grupito de 10 adolescentes con los que empezamos a trabajar, dijimos, bueno, tiene su referente socioeducativo, que en general un educador social, un psicólogo, un trabajador social que cumple esa función, a lo cual agregamos esta otra figura. Pero ahí dijimos, bueno, en general, las lógicas del sistema tutelar lo que hacen es instalar el mismo formato. Entonces, a esta figura vamos a darle un carácter distinto, que intervenga por áreas temáticas. Entonces definimos una serie de áreas temáticas que tienen que ver con la gestión de la vivienda, la organización del dinero, la circulación social, todo lo que tenga que ver con la administración de los aspectos de la salud y los tratamientos. Bueno, ahí agregamos un ítem del tema embarazo, de situaciones de maternidad, embarazo, maternidad e inserciones laborales. Creo que no me olvido de ninguna. Entonces ahí, utilizamos ahí algunas herramientas para hacer como evaluaciones de desempeño a partir de la mirada de los chiquilines. Es decir, bueno, tratemos de identificar prácticas, cosas que ellos saben hacer y cosas que no saben hacer. Y a partir de esa identificación primaria en el proceso de ingreso, bueno, juega el referente más el ABD. Pero el ABD es, bueno, 2 meses para instalar que se maneje en la ciudad de forma independiente y autónoma, que aprenda a manejar, ¿no? a utilizar las aplicaciones del transporte público, los mapas, identificar puntos claves de donde vive. Y ahí Lucía, la compañera que arrancó con eso, con varias gurisas, porque entraron muchas gurisas, los primeros 15 días era llevarlas, ir a acompañarlas en el ómnibus, ir y volver. Bueno, lo aprendió, listo. Esa actividad se saca y lo eliminamos o en general lo dejamos 6 meses con distintas cuestiones, ¿no? Entonces, una vez por semana ir a cocinar, hacer las compras en el supermercado, aprender a manejar la tarjeta. Nos tocó muchas, sujetos de educación analfabetos, chiquilinas que no manejaban. Entonces, bueno, comunicación aumentativa con pictogramas, y eso no lo teníamos incorporado. Entonces, si queremos pensar algo en relación con la singularidad, implica que movamos nuestras estrategias y pensar en la lógica del modelo genera, digamos, la posibilidad que observemos muy claramente y desagregado las distintas influencias que tienen el lugar del educador, los saberes, la cuestión metodológica y las implicancias de los marcos institucionales. Ahí, por ejemplo, tuvimos que aprender un montón de cosas vinculadas a toda la tramitación de las pensiones, ¿no? Y terminamos contratando una psicopedagoga con
porque no había, o sea, si esperábamos los tiempos que el sistema público tenía para hacer las evaluaciones, seguro se pasaban año y medio y no teníamos, y nos lo queríamos a tiempo, no extemporáneo. Entonces contratamos una psicopedagoga que nos hace esas evaluaciones y nos permite construir esas cuestiones. Bueno, para ir cerrando, 3 cuestiones más. ¿Me dejas 3? 3. Si pensamos de esta perspectiva, una de las cosas que puede hacer la pedagogía social y la educación social es poder apuntalar y fortalecer la dimensión pedagógica del trabajo socioeducativo, en todos los planos. Y ahí, lo que nosotros venimos pensando, y ahora antes de fin de mes va a salir una publicación que después les comparto, pues va a salir digital, y digital va a salir ahora en un par de semanas, en papel seguramente fines de noviembre, que es donde nosotros lo que creemos o estamos convencidos es que hay que pensar algunas claves para estabilizar y apuntalar las prácticas del campo de la educación social, y que eso se puede hacer de múltiples formas, pero que entendemos que la mejor forma o una de las mejores formas es estabilizar el componente de los saberes, de los contenidos, de la transmisión, de la enseñanza que se pone en juego. ¿Ah? Y eso no puede ser algo absolutamente arbitrario. Hay que pensar los criterios. Vos hablabas algo de eso ayer. Entonces, nosotros, en una investigación que hicimos el año pasado con grupos focales, con educadoras y educadores sociales, identificamos como 3 modelos de cómo los profesionales piensan en la ciudad de Montevideo de estos temas. Y el primer modelo está como súper arraigado a la cuestión tradicional tutelar, ¿no? Es decir, bueno, el vínculo del educador social es un vínculo socioafectivo de acompañamiento de la persona, ¿no? Que los saberes, si hay, se construyen en el mano a mano con el sujeto de la educación. Digamos, si lo pensara más crudamente, diría eso no es una práctica educativa, es una práctica de otro orden, pero que tiene que ver con la tradición de la institucionalidad que da lugar y nacimiento a la educación social. El segundo modelo es un modelo híbrido, que por un lado entiende que hay algo de la prescripción de ciertos contenidos culturales, de ciertos contenidos educativos que se tiene que poner en juego, que no se separa de la dimensión socioafectiva, pero que la delimitación de esos contenidos están muy inscriptos en los dispositivos y las poblaciones, ¿no? O sea, si trabajo en el sistema carcelario de adultos, hay unas cosas que están ahí, si estoy con jóvenes en sistema de protección, una cosa, ta. Y el tercer modelo que aparece es que, bueno, los saberes tienen que poder anticiparse al conocimiento del sujeto de la educación en concreto, y que tienen que poder tomar en cuenta algunos universales de época. ¿Ah? Nosotros adscribimos a esta última perspectiva y entonces empezamos a pensar de qué manera o qué forma poder establecer algunos criterios para tomar la decisión de cuáles son los saberes que entran o no. Después de pensar, leer un montón de cuestiones, tomamos la decisión operativa, no como una propuesta cerrada, pero como un primer documento para tirarlo en la discusión colectiva, utilizar la matriz que desarrollaron Magnif y su equipo en Chile, en esto del desarrollo a escala humana, donde ellos dicen que hay 9 necesidades que son de carácter universal y atemporal, ¿no? Entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad, subsistencia, protección y afecto, y que desde ahí, entonces, que nos parecía que a partir de esas necesidades podemos pensar necesidades educativas, que tiene que ver con una cuestión situada de Uruguay o hasta, te diría, de Montevideo como territorio, y que para construir eso, la única forma de construirlo es a partir de un conjunto de acuerdos, y un poco, ayer se estuvo, bueno, Oscar habló y vos hablaste bueno,
la perspectiva más francesa sobre la discusión de lo común y otras perspectivas también latinoamericanas, pero que todas terminan sosteniendo que hay algo ahí de un acuerdo colectivo o de unos acuerdos colectivos para decir, bueno, esto es que tiene un valor social. Entonces, nosotros tendemos a pensar un poco en esa perspectiva y en ese modo de avanzar en la estabilización de las prácticas socioeducativas a partir de estabilizar un componente del modelo y que después nos permite la libertad en la dimensión metodológica de que los cómo hacer disponible esos saberes pueden ser extremadamente heterogéneos y amplios. Y después, y ya terminando, yo creo que hay ahí una idea que plantean la Valli y Dardot en este texto, ¿no? Al finalizar, cuando ellos tratan de decir, bueno, operacionalicemos esto en clave más política, y ellos dicen, bueno, ahí hay y que me parece que es muy útil para pensar las prácticas en nuestro campo, hay ahí la necesidad de construir una suerte de federación de prácticas de lo común, ¿no? Es decir, bueno, cómo, no sé, la sociopedagoga trabajando en el complejo Esperanza, ¿no? En tanto las penas son de 18 meses como máximo, con lo cual los chiquilines van a salir y volver a la comunidad, es decir, bueno, ¿cuáles son los recursos de, no sé, el polo educativo de su barrio, los servicios de tal, de cual, el sistema educativo, el acceso a ciertas prestaciones que permiten en el post penitenciario, el post egreso, otras condiciones de vida que le permitan, digamos, desarrollar lo más dignamente posible su participación en esta sociedad. Bueno, desde ahí habría muchas puntas más, pero desde ahí un poco la presentación y tratar de poder articular algo de esto del aporte de la desigualdad, que creo que nuestro aporte es muy concreto, que es potenciar los procesos de aprendizaje y de acceso a la cultura. Ahí yo creo que el aporte central está ahí, y después hay otro aporte más político que tiene que ver con nuestra función como profesionales inscriptos en colectivos profesionales y en instituciones. Entonces yo creo que hay que prestarle mucha atención a la dimensión micropolítica, a lo concreto que hacemos, porque ahí hay un montón de oportunidades para las personas con las que trabajamos que si no lo hacemos nosotros cumpliendo nuestra función, estamos desperdiciando, no sé si no lo hace nadie, pero no estamos desperdiciando una oportunidad de ejercicio profesional y dignificar la tarea pedagógica que tenemos. Muchas gracias. Bueno, muy rico, muchas gracias. Creo que, no sé si tenemos novedades de Alfredo, está cancelado, o sea, sigue en viaje o en algún lugar. Bueno, acá nos está transmitiendo la profe Brito que el doctor Alfredo Manuel Carballeda está de viaje, que no llega a la presentación de lo que habíamos previsto para hoy, que eran sus 20 minutos, que sí está y vamos a poder compartirlo para todos los que estamos en el Congreso, un poco la tarea que él había preparado y había presentado en el orden de trabajar junto a Diego este tema de las desigualdades, ¿sí? Entonces, lanzados entre todos y todas, me parece que aquí el doctor Diego Silva Valerio hizo como una mirada de cuáles son estas prácticas socioeducativas que podemos ir construyendo, ¿no? Yo fui tomando como nota y también en lo último para poder empezar y dar la palabra a preguntas, a comentarios, a reflexiones, también a experiencias, ¿no? Él refirió a la experiencia más precisamente del trabajo en condiciones de encierro y de adolescentes y de adultos, y también una investigación que, como habías comentado, nos permitía mirar esto de los escenarios micropolíticos. Yo también ahí, para los psicomotricistas que también trabajan mucho desde nuestra carrera, nosotros trabajamos a Bronfenbrenner, ¿sí? Un autor que hace ya muchos años escribió, al igual que Magnif,
chileno, como recién lo mencionabas, y desde la pedagogía social venimos haciendo estas fusiones, ¿no? Y enlaces en donde miramos lo micro, lo meso y lo macro. Y de escucharte, una de las preguntas que me parece interesante es que él refería y también lo pensaba en el orden de lo que nos pasa en relación al complejo Esperanza. Lo mencionaste, que es el espacio, es un centro socioeducativo para jóvenes, adolescentes, varones y mujeres que desde hace ya 4 años comparten escuela mixta, ¿sí? Les quiero compartir también la experiencia porque coordino la escuela en un turno y en un horario allí en el complejo Esperanza, y parte de lo que se ha podido ir trabajando en relación a este mirar con creatividad fue poner a todos los actores que tenían allí lugar, desde el secretario de CENAF, que tenía a cargo el pensar que estábamos frente a una sanción de ley para el sistema penitenciario de jóvenes y adolescentes, y que fue y hizo su cambio. Y allí lo que se produjo fue la creación de un proyecto socioeducativo como centro socioeducativo creado por todos los actores. Allí apareció la posibilidad de poner en voz y en palabra, y la miro a Julia, porque fue parte de esa creación, en donde, como vos decías, lo que pasa en Uruguay, ¿no? El programa de acompañamiento a la vida, nosotros acá lo tenemos tanto en la ley como también en presupuesto de esa ley que se formuló, que es el programa de acompañamiento al egreso. Y ahí ocurre lo que nos contaba Diego, que está la ley, está el programa. Lo que ha sucedido en este último año y medio es que los recursos que se destinaban se han desinstalado. Y fíjense que es algo importante en lo colectivo que él nos marcaba, que es que generalmente cuando se deroga, desde el presupuesto también se derogan los programas. El programa sigue estando, nada más que desfinanciado. La ley está, y ahí creemos fuertemente desde el colectivo de la pedagogía social que sigue estando una oportunidad y una condición para cambiar la situación. Porque no es poca cosa, y hemos luchado mucho en el país, los movimientos sociales, por tener leyes que puedan contemplar la acción social, económica, cultural y política. En este caso no está derogado, está desfinanciado. Entonces, siguiendo la experiencia que tiene Uruguay, que pareciera, y son nuestros vecinos, que ellos piensan en categoría de sistema y lo continúan en el tiempo. Nosotros nos anticipamos a esta situación, pero no logramos generar que la política se guarde como una política del sistema de toda la nación, ¿no? Entonces, mi pregunta, ¿dónde iba? Mencionaste lo micro y mencionaste lo macro. Y en lo macro mencionaste la acción como fundamental de los colectivos. Y cerraste hace un momento con la idea de federación de lo común, ¿no? De profesionales que trabajando desde este mismo oficio que es tan querido para todos, pudieran hacer que lo común ocupara un lugar en lo político. ¿Y cómo generar eso? Y allí la pregunta es, la federación, en cuanto lo mencionaste hacia lo común, ¿es de la región? ¿Es latinoamericana? ¿Pensás que o visorás a futuro algunos pasos? Porque, a ver, mencionaste, ¿sí? Acuerdos. Y los acuerdos comienzan desde estos espacios. Pensar, creer, acordar. Y ese acuerdo después tiene que quedar establecido para actuar en cada región, que indudablemente no es lo mismo.
Entonces me interesa de manera, porque creo que a lo largo de toda la cuestión social que ayer nos mencionaba Alfredo Carballeda, los movimientos políticos, lo mencionábamos ayer, el movimiento feminista, ha ido marcando, ¿sí?, situaciones que están legisladas, aprobadas por ley, con programa, y que no han sido derogadas. En eso pensamos, por lo menos para Argentina, hay una oportunidad. ¿Cómo lo ve tu mirada para la región? Soy bastante pesimista sobre la posibilidad de construir algo, pero bueno. A ver, voy a rodear la pregunta y a ver si llego a tu pregunta. Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, no sé, creo que algo mencioné ayer, pero lo tenía anotado acá y no lo dije en el recorte de tiempo. Igual lo hablé un montón, ¿no? Que esta cuestión de pensar la red, ¿no? Muchas veces desde la mirada de la red como en la dimensión más de lo institucional, digamos, es un tipo de red. No sé, está el libro clásico de Lina Davas, ¿no? Sobre redes, que ha sido muy, bueno, en Uruguay se ha usado mucho. Y que, bueno, con la irrupción de la izquierda, por primera vez en 2005 en Uruguay, se instalaron, digamos, como 3.500 millones de nodos temáticos de multiplicidad de cuestiones, que seguro que satisfacen como esa necesidad nuestra de estar en contacto, pero no necesariamente brindan mejores oportunidades a las personas que forman parte de los proyectos en los que estamos, ¿no? O sea, eso es como 20 años después, un poco estamos como repensando esa dimensión, porque la red, la red termina siendo una red de profesionales, una red de instituciones que, diría, tiene un bajo, por ser muy políticamente correcto, un bajo impacto en la vida de las personas y en las prácticas de los profesionales y en las prácticas de las instituciones. Por el contrario, otro concepto de red, que es el que viene, digamos, del campo de la pedagogía, que a mí me gusta mucho y nosotros lo hemos trabajado bastante, que está en un libro editado acá por Cactus, Lo arácnido, de Fernand Deligny. Deligny, un pedagogo bastante marginal en su país, pero que tuvo una condición de pedagogo estrictamente, ¿no? Una persona que producía prácticas y escribía sobre sus prácticas. Lo que está traducido al español es muy poco, pero si vemos las obras completas, es un mamotreto de 2.500 páginas, de muchas cosas que tienen que ver con lo concreto. Y él, en ese texto y en otros, habla de la red como un modo de vida, como una forma de existencia, ¿no? Le dicen, es imposible no estar en red, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión que muchas veces desde los ejercicios profesionales descalificamos la red de las personas, ¿no? Por cuestiones morales, por cuestiones, bueno, de discriminación, de clase, por una multiplicidad de factores, y pretendemos esa cosa de ficción ¿no? Los sistemas de protección son muy de eso, y bueno, los aislamos durante un montón de años, desconocemos totalmente la familia y sus redes barriales y comunitarias, y después en el momento egresan, y bueno, que se manejen, ¿no? O sea, que vean cómo viven. ¿Y a dónde vuelven las personas? A los vínculos que tienen, porque ninguna institución le inventó la vida a nadie, ¿no? O sea, es por un tiempo y en un conjunto de dimensiones. Entonces, yo creo que nosotros como profesionales tenemos que hacer cierto mea culpa de cómo nuestras concepciones, nuestras miradas sobre los otros, ¿no? Y esto, la perspectiva de derechos humanos ha dado en esta cuestión de decir, bueno, sobre los niños, ¿no? Podemos tener una mirada amable, pero la familia de los niños es el enemigo, porque es el que logra, ¿no? O sea, el que generó todos los males, ¿no? Y a veces, en un texto hace unos años, habíamos configurado una figura hipotética, pero a partir de casos reales, de esa adolescente que estuvo, no sé, niña adolescente que estuvo toda la vida en sistema de protección, ¿no? Y era una víctima
del sistema y ¿no? Ponderando todo, y sobre los 17 se embaraza, a los 18 tiene un hijo y pasa en un pedacito de tiempo muy cortito de ser la víctima de un sistema social a la victimaria que no sabe cuidar a su hijo. ¿No? Entonces, ese tipo de razonamientos absurdos que tenemos es producto de que vemos, o sea, fragmentadamente, ¿no? Lo hablábamos ayer bastante, ¿no? En esto de la fragmentación, vemos fragmentadamente y implica asumir las condiciones concretas de vida de las personas y cómo no vamos a cambiar a nuestra imagen y semejanza, pero podemos hacer cosas para dignificar al otro. Entonces, esa es como una primera renuncia, que es renunciar a nuestra propia omnipotencia de creer y esperar que las cosas sean como nosotros creemos que, que tienen que ser. Esa es la primera renuncia. Después, en esta cosa de pensar la dimensión de lo colectivo y de las prácticas, seguro, venimos de tradiciones hiperfragmentarias, ¿no? Donde cada uno... Hace poco nos pasaba, nos derivan un chiquilín para acompañamiento en contexto familiar, desde que estaba privado de libertad. Entonces, él sale y está nosotros, el equipo nuestro, acompañando el retorno a la vida en contexto familiar. Un equipo de egreso de la privación de libertad acompañando el egreso. El club de niños, donde van los hermanos, acompañando a los hermanos. El programa que atiende el abuso, la explotación sexual. Entonces, eran 6 equipos. Entonces, ahí, compañero de trabajo le encanta hacer el cálculo de cuánto sale, ¿no? El costo económico de esas reuniones de 7 profesionales. Y bueno, sí, es totalmente absurdo. Entonces, ¿cómo? Y eso sucede por la cuestión también de la desconfianza entre nosotros, de que no discutimos suficientemente los lineamientos de trabajo, los objetivos y lo que es posible. Y que tenemos una visión muy moral, ¿no? De esta cosa así, bueno, que sea como tiene que ser lo óptimo. Y si, yo siempre se lo digo a los estudiantes, o sea, olvídense de lo bueno. O sea, si trabajamos en el campo de la educación social, vamos a trabajar en el mejor de los casos, en lo menos malo. Y en lo menos malo hay un componente de vulneración de derechos. Siempre. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con, en nuestro caso, el 20% de los, no mayoritariamente, salvo excepciones, el 20% de los gurises que nacen en condiciones de pobreza estructural. Y entonces, en tanto las políticas públicas no instalen otra cosa, y que tenemos que, digo, hay ahí una base que es, bueno, asumir las condiciones de trabajo. Y eso implica, en esto de pensar en una federación, unos acuerdos que estamos muy lejos de hacer porque tenemos posiciones muy, muy distintas. Nosotros la otra vez hicimos un encuentro para pensar las distintas profesiones, ¿no? O sea, los aportes de las distintas profesiones al acompañamiento educativo, ¿no? Y peleamos bastante con los trabajadores sociales, ¿no? Entonces, seguro, ¿cuál es la función del trabajador social? La visión crítica de las políticas públicas. ¿Y qué más? No, bueno, la mirada crítica de cómo esto. Está hermoso. Para el plano analítico, académico, me encanta. Para intervenir, ¿cuál es el aporte? ¿No? Entonces, en una buena y peleando un poco, decir, bueno, ¿cómo construir eso? Entonces, hay ahí un plano en cómo se construyen los discursos que legitiman las profesiones, ¿no? Y en esto que hablaba el otro día, decir, bueno, cómo se compone el saber en esto, los saberes de la formación, los saberes de la experiencia durante el trabajo y los saberes de la investigación. Y esos saberes dialogan poco. Y a su vez, si a eso le agregamos la variable lo interdisciplinario, y bueno, ahí se complica más. O sea, la cantidad de esquemas son complicados. Entonces, yo creo que hay ahí una cosa a pensar, que capaz que en otros países hay otro tipo de soluciones. Yo cuando vos hablabas pensaba en la experiencia de Alejandro Kusianovich, pedagogo peruano, que desarrolló, y bueno, es un veterano ahí, 80 y pico de años, pero él en los 70, a partir de una experiencia muy concreta, un sacerdote, en los 70 estaba dando ahí catequesis en una comunidad y los pibes venían y decían, no, empecé a trabajar porque los padres los habían echado de la fábrica porque estaban sindicalizados. Y él en un momento dice, ¿qué estoy haciendo acá hablando del evangelio cuando los pibes están saliendo a laburar? Pensemos
unas formas de tramitar eso. Y ahí nace el MANTOC, que es el movimiento de niños, niñas, adolescentes, trabajadores organizados, hijos de obreros católicos, ¿no? Que es una experiencia que nace en el 74, por ahí, 1974, y que ahí hay una experiencia súper interesante donde no había, no sé, yo creo en Bolivia pasa también esta cosa, es decir, bueno, no hay, un día es la marcha de los profesores, el otro día lo de los metalúrgicos y al siguiente las organizaciones feministas, ¿no? Sino que muchas veces hay muchas luchas que son donde están los niños también organizados, que en Uruguay y Argentina nos cuesta, ¿no? Mucho, porque tenemos esta cosa de la abolición del trabajo como un mandato fuerte de los organismos, y las mujeres y los movimientos de pueblos originarios y los trabajadores. Entonces, yo creo que estamos muy lejos de pensar, digamos, desde distintas perspectivas las cosas para construir esto. Pero bueno, hay que hacer el intento, ¿no? Hace muchos años, en todas las discusiones iniciáticas de la Convención sobre los Derechos del Niño, Alessandro Barata, un jurista italiano con mucho arraigo, que vivió bastante tiempo en América Latina, él dice, bueno, lo que hay que construir frente a este modelo social que es de el macho, blanco y propietario, hay que construir otro pacto, y él dice, es un pacto mestizo, ¿no? Digamos, donde jueguen otros actores. Bueno, en eso estamos, pero estamos lejos, ¿no? Y pareciera por algunas experiencias que cada vez más. El asunto a veces es cómo en lo chiquitito podemos construir eso, decir, bueno, esos acuerdos que mejoren las oportunidades de aprendizaje y de participación social de las personas con las que estamos. Y de tarde, bueno, cómo nos asociamos las sociopedagogas en unos espacios colectivos para pensar las condiciones de trabajo, el funcionamiento de las instituciones y otras luchas. Creo que ahí hay una estrategia, es difícil de sostener en el mundo actual. Bien. No, quédate con ese. ¿Se escucha ahí? La idea ahora es que con este micrófono yo me voy acercando y podemos como compartir preguntas, reflexiones, ¿sí? Yo le hice hablar un poco y voy mientras caminando hacia allá a Diego sobre esto, del plano, de lo macro, porque ahí hay algunas cuestiones que hacen ejemplo. Ale. No, es más bien contarle una experiencia que surgió de una problemática que él acaba de contar. Vos decís que hay varios equipos trabajando con las mismas familias, ¿no? Nosotros yo en un momento, en otro contexto histórico, en otro gobierno, trabajé en una municipalidad de una ciudad mediana, acá cerca de 30 kilómetros, en Unquillo, y nosotros observábamos lo mismo. Yo trabajaba en la Dirección de Cultura y Educación. Nos llegaban las demandas de las escuelas. Y nosotros observábamos lo mismo, que estaba la gente del hospital regional interviniendo con la misma familia, la gente de la Oficina de Protección de Derechos interviniendo con la misma familia, la gente de los EPAE, que es un organismo del Ministerio de Educación, trabajando con las mismas familias. Y como somos una ciudad chica, nos conocíamos personalmente de la comunidad, ¿no? Entonces, ante esa pregunta que hacen todos sobre interviniendo estas familias, es un derroche de recursos, somos pocos, nuestro trabajo se veía también con listas de espera, porque las demandas eran muchas, los trabajadores del Estado siempre son pocos. Entonces lo que hicimos fue, y esto fue por iniciativa de nosotros los trabajadores, armamos algo que llamamos el Equipo Intersectorial de Apoyo a las Instituciones Educativas de Unquillo. Larguísimo el nombre. Entonces venía era un día a la semana, una mañana por semana, nos reuníamos. Un representante de la Dirección de Cultura y Educación, un representante de los EAC, que es el equipo de atención comunitaria, que también es de la Dirección de Salud, un representante del EPAE, que era Provincia Educación, el EAC era Provincia Salud, la Dirección de Salud Municipal, la Dirección de Políticas Sociales Municipal, alguien del Hospital Regional, y eso armábamos una mesa. Pero eso fue muy peleado.
peleado hacia el interior de los equipos y hacia el interior de los equipos y hacia el interior de las instituciones, ¿no? ¿Por qué vos vas a dejar un día de atender el consultorio para irte a reunir a la municipalidad con todos estos otros? Eso era recontra peleado. Pero bueno, nosotros recibíamos las demandas de las escuelas primarias y secundarias de la ciudad y, bueno, en relación a lo educativo, a lo pedagógico estrictamente, pero en general era de vulneración de derechos, por supuesto, de las familias, ¿no? Siempre eran las familias las que vulneraban los derechos de los chicos. Y bueno, y allí tratábamos y conversábamos, bueno, quién iba a intervenir y cómo iba a hacer esa intervención. Entonces no estábamos todos ahí. Nos dejaba tiempo para otras actividades de nuestro trabajo. Y a veces la intervención era que vaya al taller de radio de la Casa de la Cultura, ¿no? Eso también nos permitió sacar esa mirada también del problema individual que tiene este niño o esta familia, ¿no? A veces eso, las derivaciones fueron esas, que vaya al taller de radio porque este niño en realidad necesita establecer algunos vínculos con pares y entonces, ¿por qué va a ir al psicólogo? Porque todas las derivaciones eran al psicólogo, ¿no? Entonces, eso. Y fue una experiencia hermosa y nos fuimos imponiendo, digamos, a fuerza de nosotros mismos. No, espera, trae porque nos veíamos en la peña el sábado y, che, tengo un nene que... No, espera, andá con tu maestra, sentate, llená la ficha, y ese sentarte y llenar la ficha hacía que piensen en ese estudiante, y cuando llegaba la ficha y venía la seño con la ficha, ya la seño había pensado algo, ¿viste? Ya algo había cambiado. Eso quiero contar. Y otra cosa, cuando después tuvimos una tragedia, que fue una inundación muy grande, este equipo coordinó las intervenciones de todos los que venían de afuera a querer ayudar sin reconocer que había allí un equipo antes, ¿no? Bueno, eso, nada. Pero digo, fue a fuerza de los trabajadores, por iniciativa de los trabajadores y peleando con nuestros jefes de que por qué vas a dejar de venir un día acá. Y de los compañeros. Bien ahí. Ella dice como muy así, es por la fuerza de los trabajadores. Empezamos de abajo hacia arriba. O sea, siempre nos han dicho que las políticas van de arriba hacia abajo. Esto es... Espera que acá ya han pedido la palabra. Bueno. Bien ahí. Como siempre. Gracias. Una pequeña, no son perdón, Ale, una pequeña observación. Cuando hablemos, tratemos de hablar con el micrófono, si no la gente en el si mismo no, no nos se escucha. Bien ahí. Vamos a hacer lo siguiente porque nos quedan unos 15 minutos, si les parece. Es hasta la 1, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar la palabra rápido, en el buen sentido de usarla en el tiempo de cada uno. Lo vamos a respetar, pero tratar de ser como un poquito más sintético. Bueno, así no le doy la espalda a nadie. Hola. Ay, qué miedo. Primera plana. Pozo. No, bueno, hola, yo soy estudiante de psicopedagogía de cuarto. Nada, muy interesante por ahí escuchar desde la perspectiva de pedagogía social y de la perspectiva sociocomunitaria, que por ahí nosotros tenemos en segundo año prácticas sociocomunitarias, pero bueno, es el único quizás acercamiento. Y pensaba esto de los contextos de encierro y esto que usted decía de como trabajar entre profesionales que se privilegia, por así decirlo, y ponerse en un común acuerdo sobre qué se va a trabajar. Y pienso este ejemplo que usted daba de adolescentes con discapacidad que llegaban, que quizás no estaban alfabetizados y lo primero era trabajar más cuestiones ligadas a la inserción en la sociedad. Pienso, bueno, cómo por ahí desde la psicopedagogía se piensa que siempre hay que garantizar el derecho a la educación y al aprender, sea cual sean las condiciones, y pienso, bueno, en un contexto de encierro,
¿qué se privilegia? O sea, no sé si voy a tener respuesta de esto, pero si se privilegia quizás más el acceso justamente a la educación y a la lectura, a la escritura, o hay que por ahí suspender eso más para la inserción justamente de la cultura y esto, el acceso al aprendizaje más cultural que usted dice. Y digo, bueno, me pienso yo en un contexto de encierro trabajando, digo, bueno, ¿cómo llegar a un acuerdo? Porque siento que nosotros como psicopedagogas tenemos otra mirada que quizás no es no sé si no es la misma, pero nada, bueno, no sé si se llega a un acuerdo, ¿no? Gracias. Recojo una pregunta más que me parece que nos da lugar. ¿Hay alguien por acá? Una pregunta para Diego. Hablamos de proyectos socioeducativos, de lo socioeducativo, y me gustaría si nos pudieras compartir, convidar algo de tu propia construcción en relación a este concepto, a lo socioeducativo, a la experiencia, a lo académico. Me parece que podría ser como interesante volver a algo muy nuclear, muy central, pero creo que es súper importante retomarlo. Muy bien. Haríamos, acá hay otra pregunta y con esta cerraríamos la pregunta. Diego, dos cositas. Vuelvo yo a los ABD que nos planteabas Espera que ponga la cámara porque si no después no queda grabado. Ahí vamos. Primero, me surgía cuando hablabas de estos tres modelos, que el primero estaba orientado como más a lo tutelar, hablando del acompañamiento y estos acompañantes que se llaman acompañantes, porque la palabra acompañamiento es algo que nos tensiona mucho acá, tenemos muchas discusiones dentro de la carrera. Entonces digo, ¿se pensó o por qué se planteó acompañante? Si se pensó quizás esto más en un momento donde el modelo tutelar estaba más vigente, o se orienta más a este segundo modelo que vos hablabas que tiene una hibridez. Eso por un lado. Y por el otro, este acompañamiento que vos nos contabas muy brevemente, está solo planteado para jóvenes que están privados de la libertad. ¿Hay algo pensado para quienes quizás se encuentran en un proceso no tan privativo de la libertad? ¿Y cómo se lleva a cabo? O sea, entiendo que es un programa grande, pero debe tener articulaciones con quizás otros programas un poco más pequeños de allá de Uruguay. ¿O ya es algo que está establecido o es algo que se va acomodando de acuerdo a cada adolescente, a cada sujeto? Sí, claro que puede. Tiene que hablar con el micrófono. Bueno, dije que no iba a hacer ningún comentario, pero no me sale. No, me quedé pensando en lo podemos seguir charlando después también, porque creo que te han hecho preguntas como súper interesantes y potentes. Me quedo pensando en un poco en lo último que después de que la Ale te preguntó algunas cosas para repensar lo de la federalización de lo común y como para discutir eso también, porque ahí hay una tensión entre lo común y lo político, no solo en lo que te he escuchado, como que entiendo que la formación que tienen es una formación desde la Escuela Academia Francesa, claramente, digamos lo que te escucho por ahí de tus registros, y pensaba, cuando dijiste la experiencia de Bolivia y cuando recuperaste un poco el pedagogo peruano, ¿no? En clave de la región, a mí me parece que si se recuperan experiencias que son en la región, habría que pensar que tanto Uruguay como Argentina, y podemos decir mejor Chile, no sé, son países que tienen un registro bastante más moderno, colonial, occidental en la formación, en la académica y ¿no? Es decir, no por nada hay experiencias que aparecen en la América profunda, si querés decirlo, que tienen que ver con otros, ¿no? Vos decías el trabajo infantil en Bolivia y demás, y eso porque me parece que cuando pensamos les sujetes en general, hay algo ahí para pensar que hay un politólogo boliviano marxista muy interesante que planteó la categoría, que era geólogo, y planteó la categoría del abigarramiento. Yo he hecho mi formación en Bolivia, he vivido en Bolivia, y de ahí viene mi formación sobre movimientos sociales. Entonces, ahí hay una categoría que es pensar que la sociedad es como un alfajor de sal, es decir, digamos, ¿no? Pero si lo cortas así transversal y hacer geólogo
lo podía mirar, digamos, ¿no? Es decir, las distintas capas de la Tierra y ver entonces cuando a mí me preocupa eso, ¿no? Y te lo comparto, ¿no? Cuando pensamos los sujetos o las subjetividades con las cuales estamos construyendo eso común, ¿no? O con esa intención, esas subjetividades, qué marcaciones y qué materialidades. Me encantó lo de parte de la materialidad también y que lo recuperaste la Atura ahí, pero digo, lo recuperan. Qué marcaciones y qué materialidades hay que tienen que ver con huellas que son coloniales, ¿no? Porque vos decías un registro sobre el trabajo de las infancias en Bolivia y es porque las cosmovisiones indígenas bolivianas en ese abigarramiento no hay un mal visto que las infancias trabajen, hay un vínculo. Pero bueno, en eso es como decir, en la profundidad en la cual nosotros tenemos que abordar la co-construcción de saberes con otros, digamos, y ayer salía esta pregunta por ¿quién define el patrimonio cultural? Lo pongo porque la compañera recién decían para repensar el acceso a la cultura. Ahí hay un desafío importante de la interculturalidad que tiene que ver con comprender la heterogeneidad de la desigualdad, debo decir, pero la heterogeneidad de las memorias, de las huellas, de las que son más profundas, ¿no? Porque lo común en los términos latinoamericanos, y que algo la validador lo presentan, pero lo común en los términos latinoamericanos vinculados a comunidades indígenas están vinculadas te escuchaba las materialidades y están vinculadas a un ritual, están vinculadas a una cesta que las hacen las mujeres mientras llevan los pibes a la escuela. No, hay otros registros de las materialidades y de esos. ¿Cómo pensar el pacto? Es un pacto que tiene que poder pensar el abigarramiento profundo, digamos, una multisocietalidad que atravesamos los latinoamericanos, que es muy particular, ¿no? Digo, y eso en Argentina o en Uruguay capaz cuesta mucho más de verse que si uno va a Perú, que lo nombraste, ¿no? A lo andino, al mundo afroandino, digamos. Gracias, Ana. ¿Cómo? Bien, la leemos y entonces... Sé que te estamos dando letra para 1 hora más de charla. Pero bueno. Sí. Acá en el chat Javier Paul nos pone, un pedagogo argentino, Scliar, hace poco escribió oponer a las fuerzas del fin las fuerzas del recomienzo, cómo fortalecer las prácticas micro ante la crueldad de las políticas macro. ¿Desde qué lugar fortalecer las prácticas desde la dimensión micro? Y desde tu experiencia, te pregunta Diego, como educador social, ¿cómo acrecentar los diferentes ámbitos de acción socioeducativa en nuestra provincia? Un amigo, Javier. Sí. Un profesor de la casa. Ah, lo conozco. Bueno. A ver, te voy a dar un repasito por todo. No, lo que vos planteabas es esa cosa paradojal, ¿no? De las recontra sobre intervención y el desamparo absoluto, ¿no? O sea, convivimos en ese esquema. Y súper interesante lo que traes porque hay que construir algunas plataformas de cierta economía social y pedagógica porque, no sé, yo siempre lo pienso desde la perspectiva, me pongo en el lugar de la familia, de los chiquilines que intervienen 6 equipos y decís, que se salgan de acá, ¿no? Y hay pocas familias que te lo pueden decir, che, o sea, esto está complicado, porque hay una cuestión ahí de esa cuestión del sometimiento y de, bueno, adaptarse a todo. Y en eso, me parece que éticamente nosotros tenemos que decir, bueno, no sé, más de 2 instituciones es absurdo, no tiene sentido. Pensemos la manera de articular. Sé que es difícil, pero ese es un camino necesario. Pensaba ahí cuando vos hablabas, no sé, vinculado al tema también de los poderes de los distintos discursos profesionales, ¿no? Y cuando trabajamos con el sistema de salud, bueno, con el sistema médico, no sé, nosotros venimos hace tiempo con experiencias en el ámbito de salud mental, con el discurso más de los psiquiatras, ¿no? O sea, es complejo y nosotros hemos entrado porque hay muchos psiquiatras que entienden que lo que ellos hacen es absolutamente insuficiente y necesitan de trabajar con otros para potenciar los procesos de salud de las personas, que no se saldan tomando pastillas o haciendo psicoterapia 1 vez por semana, sino que se saldan en la vida y en la participación social. Y ahí es donde
trabajadores sociales y educadores sociales, sociopedagogos, jugamos nuestro partido. Ahí hay una asociación virtuosa en relación a uno de los temas más de actualidad. Después, lo que vos traías ahí desde... Seguro, lo que pasa es que las instituciones de encierro van a privilegiar el castigo y su función de mantener adentro a la gente, y no importa el resto. Entonces, para el resto hay que hacer su lugar. Comparto contigo, o sea, todo el tema de educación formal y lo más cultural tienen que confluir, tienen que dialogar. Depende de las instituciones donde estemos, las posibilidades de eso, pero en el aspiracional hacia dónde ir es construir ¿no? Generar una estructura de oportunidades para que algo de eso suceda. Después, esto de lo socioeducativo. No sé, yo hace tiempo que no lo pienso mucho, escribí hace años un artículo ahí en una revista de la UDELAR sobre esto de las políticas socioeducativas, pero, o sea, entiendo que justamente es una profesión híbrida que tiene que preocuparse por los procesos de aprendizaje, acceso a la cultura de la gente y por el ejercicio de derechos de las personas. Esas dos cosas, ¿no? Y si querés ¿no? La parte de educador es uno y la parte de social es otra. Entonces, me parece que nuestro trabajo va en esa intersección entre promover el ejercicio de derechos, que uno puede decir, bueno, hay ahí un proceso de transmisión, de enseñar una forma de vincularse con lo social, ¿no? Porque las instituciones son muy complicadas, ¿no? Ir a una ventanilla, acceder a un servicio, una inscripción, es muy difícil. Y a veces los educadores somos ahí medios los abogados defensores, los representantes de las personas. Y también, si no nos corremos a tiempo, lo sustituimos. Entonces ahí hay un punto de tensión de orientar y que la gente aprenda a hacerlo solo. Entonces, esto de lo socioeducativo para mí uno de los planos es ese. El otro tiene que ver con esto de decir, bueno, hay un montón de saberes que ya están prescriptos por las instituciones escolares y ahí todos los planes de estudio, los currículos, bla, bla, bla. Y hay todo un montón de saberes que están en lo social y que se actualizan muchísimo más rápido que en lo que reaccionan las instituciones. Y pongo un solo ejemplo, esta cuestión de el uso de las redes y demás. Bueno, con todas las situaciones de abuso sexual, explotación sexual y demás, hay un uso muy intuitivo de parte de los chiquilines y las chiquilinas. Y nosotros no podemos estar ausentes de eso. Hay ahí algo que tiene que ver con un contenido, si quieren, o un área de conocimiento, de contenidos culturales que tiene que ver con el autocuidado, aprender a cuidar de nosotros mismos, porque las instituciones podemos tener una vocación de cuidado, las profesiones, etcétera, pero la primera barrera es el propio sujeto, ¿no? Entonces, ahí hay toda una cosa vinculada al uso y a la exposición, y a esta cosa, lo hablaba Carroyer ayer, ¿no? En esto de la existencia a partir de la ubicación en un universo digital y que requiere ser pensado. Entonces, ahí la otra dimensión de lo socioeducativo es esto, es eso que tiene que ver con la cultura, que tiene mucha más agencia que lo escolar en términos de la adquisición de saberes, que se hace de forma autónoma, ¿no? Porque los gurises ahí, scrolleando distintas redes sociales e interactuando con gente. Entonces, ahí hay un conjunto. Nosotros venimos pensando bastante eso, que lo ubicamos como en esta idea del autocuidado, pero no en el sentido que capaz que lo trabaja la psicología, sino más desde lo socioeducativo, del vínculo de los niños y adolescentes con lo social, que no está mediatizado por la presencia de adultos, muchas veces. Después esto, me quedan 2 y... Sí, toma, son y 58. Un minuto para respuesta. No, me estuvo bueno. Me quedo pensando en lo que dijiste, porque yo hablé de dos cosas como que en mi cabeza funcionan en dos planos distintos. El laburo profesional y investigar y no sé qué. Y obviamente dialogan, se juntan, pero no había pensado dónde se inscribía. Yo creo que nosotros en cómo estamos... A ver, hay una adaptación ahí. O sea, chiquilines que... No sé, pienso en un ejemplo concreto, una gurisa que estuvo hasta los 21 años, de los 11 hasta los 21 años en un hogar del sistema de protección.
que era, digamos, que no había avanzado nada en su escolarización y no sé qué, que no tenía vínculos, que ya en su última etapa era medio como la educadora suplente, porque era mucho más grande que los otros y cumplía unas funciones de cuidado. Cuando la URSA nos proponen que ingrese, que egresó ahora el 30 de septiembre, después de 2 años y pico de laburo, egresó con 24, que es el límite máximo que nos dejan acompañarlos. Entonces, no tenía, o sea, una evaluación psicopedagógica. O sea, estuvo 11 años, no tenía una evaluación. No asistía a nada, estaba ahí mutando en el lugar. Entonces, a partir de eso empezamos a decir, bueno, busquemos un centro especializado. Listo, hagamos la evaluación. Veamos la forma que que se tiene que mudar sola. Nosotros no tenemos un hogar donde va a residir. Es un sistema, digamos, residencias estudiantiles. Bueno, se va a mudar, pero no sabía tomarse el ómnibus. Entonces, esta compañera, actual educadora social, las primeras semanas fue una cosa hiper concreta, que era que aprendiera a manejarse, de ir y venir a los lugares. Y después lo que hacíamos, íbamos cambiándole la tarea, o sea, cambiando los objetivos, pensando no tanto como en contenidos culturales, sino en desempeños de la propia gurisa. Entonces, eso iba cambiando y era estratégico, o sea, lo pensábamos en términos de ganancia, de pequeños pasos de autonomía, de aprender a hacer cosas sola. Y era muy gracioso porque seguro tenía todo incorporado, vos le preguntás cómo estabas y mal. ¿Qué te pasó? Entonces, o sea, siempre una cosa súper negativa, y después hablabas 2 minutos más, no sé cuánto, y veías como que iba incorporando, que iba aprendiendo un montón de cosas. Entonces, digamos, ahí convivió la educadora referente con el ABD como 1 año con ella en distintas cosas. Hasta que en un momento dijimos, se terminó. Y no, que quiero seguir, trabajar con Lucía. No vamos a trabajar más con Lucía. Ahora vamos a trabajar de este modo. ¿No? Porque también los gurises se habitúan a una relación, y justamente lo que necesitaba ella, en tanto iba a egresar de sistema de protección, es habituarse a cambiar de personas, ¿no? A cambiar de personas y a no morir en el intento. Entonces, ahí lo ubico como ahí en border entre el 2 y el 3. Pero lo voy a pensar bien después. Y no, lo que vos decís, yo comparto plenamente. Nosotros tenemos esa matriz de, bueno, un expresidente de ustedes lo graficó muy claramente de dónde venimos, ¿no? No lo voy a repetir, no quiero repetirlo, todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero hay algo ahí de esa cuestión colonial que ni que hablar, y que bueno, que en el mundo criollo se ha arraigado y forma parte de lo que somos nosotros también. En todo caso, habitará el colonialista en nosotros, pero somos esta cuestión, y que me parece está bueno. Después capaz que te pido la referencia más conceptual al geólogo que mencionaste, pero también hay una dimensión de este pensamiento que es lo urbano, ¿no? En nuestro caso pensamos de Montevideo, y pensar otra cosa nos cuesta horrores, y cuando aparece cada tanto un estudiante que hace una monografía sobre el tema de ruralidad, ¿quién va a tutoriar esto? ¿Quién sabe algo de esto? ¿No? Entonces, yo creo que hay que poder incorporarlo. Después, pensaba ahí, vos hablabas, me acordaba de una charla con un trabajador social que trabajamos juntos en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en la Institución de Derechos Humanos, varios años, un trabajador social negro. Y él, un día discutiendo sobre cosas del sistema de protección, y dice, mi hipótesis, Fernando le dice a Mon, para Castro que lo conoce, me dice, ¿por qué te parece que no hay niños y adolescentes negros en el sistema de protección? Que es verdad, hay una subrepresentación. Y entonces él, todo su enfoque, y habría que estudiarlo, él estudia las cuestiones más penitenciarias y la cuestión afro, y él dice, lo que pasa es que en las familias afro-uruguayas está la tía, la abuela, la prima, la no sé qué, y la madre, no sé, se metía en la pasta base, no sé qué, y bueno, y el botija se queda en la red familiar y no entra dentro del sistema de protección. Entonces esas dimensiones de corte están buenas pensarlas,
no para romantizarlas, porque seguramente después hay matrices culturales de cómo funcionamos en la sociedad que terminan afectando también a inscripciones urbanas, pero que me parece que es interesante de pensar. Yo creo que cuanto más atravesamientos enriquezcan nuestra perspectiva, nos permite esta cosa que plantea Violeta Núñez con respecto del modelo. O sea, el modelo vale en tanto explique algo. Si solamente funciona en nuestra cabeza, no sirve para nada, ¿vale? En tanto explique la cuestión concreta de la práctica educativa. Entonces, en ese sentido, hay cosas que las podemos explicar con unas hibridaciones teóricas que hoy capaz que no tenemos. Bien, bueno, sería un placer seguir conversando, ¿no? Hay tanto para dar y tanto para caminar. Bueno, primero que todo, gracias. Gracias a la generosidad con que nos has dado este tiempo, que llevas 1 hora y media con nosotros, que no te has dado cuenta, que nos ha pasado a todos, ¿no? Como en una atención que no siempre uno lo puede lograr, y en eso gracias por tu entrega. Y en esto de pensar el cómo seguir desde la carrera de pedagogía social, lo decíamos ayer y lo seguimos sosteniendo, esto de pasarse los correos, de seguir pensando, bueno, la idea que quedó del día de ayer de todos los que estuvimos y que la tenemos que hacer realidad porque somos quienes lo hemos puesto. Estoy mirando a todo el equipo organizador del encuentro, a todos los estudiantes futuros egresados y egresados recientes, para que lo construyamos, que es poder poner todo esto, subirlo, compartirlo, ya veremos el modo para todos los que están presentes. Por lo tanto, les voy a pedir que quienes, antes de irse, nos dejen sus correos, ¿sí? De una manera que la podamos compartir y podamos seguir pensando esto de una federación de red a futuro, en lo que nos dé o en lo que se pueda, ¿sí? Así que muchas gracias a todos, a todas, a quienes están también en forma virtual, agradecerles este tiempo, y yo les pido un gran aplauso para Diego. Ese beso va en nombre de todas, pero le pueden dar beso también.